Bienvenidos nuevamente a este podcast donde hablaremos sobre salud auditiva y diferentes temas que tienen que ver con la audiología y la otorrinolaringología. Tenemos nuevamente con nosotros a la doctora Diana Elizabeth Muñoz Hernández. Ella es médico otorrinolaringólogo y cirujana de cabeza y cuello. Bienvenida, Diana, ¿cómo estás? Gracias, Pepe, muy bien. ¿Y tú? También igual. Gracias por la invitación. Bueno, el tema de hoy creo que va a ser también muy interesante porque es una enfermedad o es una condición bastante común, más de lo que pensamos, que afecta sobre todo a niños, ¿no? Con diferentes condiciones de enfermedades o anatómicas, ¿no? Sí. Este tema será la otitis media, ¿no? En niños. ¿Qué es la otitis? Cuéntanos un poquito sobre esto. La otitis, por definición, es la infección e inflamación del oído. Como bien lo dices, nos vamos a enfocar al oído medio. Hay que recordar o hay que platicarle un poco a la audiencia que nuestro oído se compone de 3 partes en específico, que es la parte externa, la parte media y la parte interna. Hoy nos vamos a enfocar en la parte media precisamente porque es en la que ambas especialidades podemos combinar nuestro conocimiento, nuestro diagnóstico y nuestro tratamiento, enfocado obviamente pues en niños, sobre todo de edad escolar, a quienes les puede afectar el no escuchar bien por una infección, ya sea una sola o por varias repetidas. Exactamente. Ahora, estamos comentando que es un poquito más común en niños, ¿no? Pero puede presentarse a cualquier edad. A cualquier edad. En cuanto a niños, ¿hay alguna edad, hay un rango de edad en la que es un poquito más frecuente o no importa? Sí, hay un poquito más de frecuencia entre niños de 2 y 6 años más o menos. Es precisamente la edad en la que están expuestos a todos los microorganismos del ambiente, empiezan a generar sus propios anticuerpos y es muy común que pudieran tener algún tipo de otitis. Al menos se dice que el 90% de los niños van a tener un episodio de otitis en su vida. Perfecto. Ahora, hablando un poquito sobre las causas de otitis. ¿Todas las otitis son infecciosas? No todas las otitis son infecciosas, en su mayoría sí, pero también existen oídos propensos desde nacimiento a tener algunas infecciones repetidas y estos son también pequeños a los que tenemos que identificar pronto precisamente para que no sea una consecuencia negativa en su salud auditiva. Muy bien. Ahora, platícame un poquito sobre cuáles son los factores que tú consideras o bueno, que tú sabes que son los más importantes para que un niño desarrolle otitis. En el caso de los niños muy pequeños, existen unas estructuras que se llaman adenoides, que es un tejido básicamente que está detrás de la nariz y que obstruye la ventilación natural que hay hacia el oído. La comunicación natural que hay entre nariz y oído puede verse afectada por este crecimiento de adenoides y eso es lo más común que encontramos en niños más o menos de edad escolar. Muy bien, ahora para los que nos están viendo y escuchando, cuéntanos cuáles son los signos o los síntomas que tienen que tomar en cuenta los papás para sospechar que tienen una infección en el oído o una otitis. En el caso, por ejemplo, de una otitis aguda es la infección reciente y de corto tiempo de duración, en el que obviamente hay dolor, obviamente puede haber algún antecedente de infección de vía respiratoria superior, moco, fiebre, y que sobre todo en niños más pequeños se llevan las manitas hacia los oídos. Eso yo creo que podría ser las características más comunes que existen para identificar una otitis aguda. Cuando pasamos a una otitis subaguda o una otitis crónica, esto quiere decir que tienen más tiempo de evolución. A veces el dolor ya no existe, pero también entonces empezamos a identificar problemas de audición. Los niños no están escuchando bien, hay que repetirles las cosas, suben mucho el volumen de los dispositivos que escuchan y sobre todo en la escuela es muy común notar que no están aprendiendo, no están enfocándose y es muy común que esto nos lo comenten, ¿no? Que no hay un buen aprovechamiento escolar. Sí, considero que lo que estás diciendo es muy importante porque la clínica manda, ¿no? Pues la clínica nos dice, así como nos cuentan los papás qué síntomas tienen, revisamos a los niños y podemos darnos una idea de cómo, qué diagnóstico tiene, ¿no? Sí. Sin embargo, también son importantes los estudios audiológicos que son complementarios, ¿no? Con los que confirmamos justamente este proceso de inflamación, ¿no? El estado del oído medio, cómo lo encontramos para poder hacer un diagnóstico más completo, ¿no? ¿Cuáles son los estudios que tú solicitas a un audiólogo para poder tener ahora sí toda esta información y el diagnóstico completo? Pues en específico la audiometría y la timpanometría, porque esos son los estudios que me van a hablar de la salud del oído medio y sobre todo de esta ventilación que existe desde la nariz hacia el oído y que pudiera hacerme confirmar la sospecha que yo ya tendría de una hipertrofia de adenoides. Así es, una audiometría nos ayudaría para diagnosticar justamente esta disminución de audición, ¿no? Que generalmente es de tipo conductiva
y que habitualmente es entre lo leve y lo moderado, ¿no? Y una timpanometría es el estudio de elección o el más importante para revisar justamente cómo está el oído medio, ¿no? Podemos ver la integridad de la membrana timpánica, el tímpano, podemos ver si la cavidad timpánica está vacía como tiene que estar o está llena de algún material, o puede ser moco, puede haber pus, líquido, etcétera, ¿no? Las presiones que pueden tener el oído medio, que tenemos que medir justamente esto como si están positivas, están negativas o están normales. Y eso es bien importante, ¿no? Para saber qué tipo de otitis, en qué fase está, y para decidir qué tratamiento, ¿no? También. Claro. Ahora, cuéntanos un poquito sobre los tratamientos más habituales o lo que tú generalmente haces en consultorio. En el tratamiento de una otitis aguda, por supuesto, necesitamos antibiótico, además de analgésico y algún mucolítico para poder deshacer el moco que se pueda llegar a atorar en el oído medio y que no se quede estancado. Siempre les comento esto, ¿no? Es lo más importante en una otitis media aguda. ¿Por qué? Porque si ese moco se queda estancado es en donde sí se puede volver un problema crónico y en donde sí puede verse afectada la audición después, sin que necesariamente tengan dolor. Cuando ya es una otitis crónica, entonces ahí sí necesitamos identificar precisamente con la audiometría qué tanto ha disminuido esta audición, qué tanta presión negativa o qué tanto moco hay dentro. Y si yo ya tengo la sospecha diagnóstica de la hipertrofia adenoidea, entonces mi tratamiento se va a enfocar en la cuestión quirúrgica para retirar esas adenoides que están obstruyendo el paso de la ventilación, y en algunas ocasiones es necesario hacer una incisión en el tímpano para drenar ese exceso de moco e incluso colocar algunos tubos de ventilación que permitan restaurar esa ventilación en el oído medio. Era mi siguiente pregunta. Muy bien, te la gané. Eso justamente, era saber cuándo se puede operar o cuándo se puede hacer algún procedimiento quirúrgico, ¿no? Se considera así. Pero ya quedó bastante claro, me parece muy bien. ¿Cuáles son las complicaciones de una otitis si no se trata? En el caso de una otitis media aguda no tratada adecuadamente, el mayor riesgo que tenemos es que este moco se quede estancado y que trate de buscar una salida, y al no tenerla, busque la salida mediante el tímpano. ¿Y qué ocurre? Se perfora. Es cuando ya comienzan a drenar este moquito, esta pus, y ahí es cuando el dolor cede completamente. ¿Por qué? Porque antes el moco está a presión, es cuando le duele al niño, pero cuando ya se sale, cuando ya se perfora y drena ese moco, deja de doler, pero ahí tenemos una complicación mayor, que es la perforación timpánica. Sí. Otra de las complicaciones o secuelas que pudiera tener una otitis media crónica no bien tratada, pues es que obviamente va a tener un déficit en el desarrollo del lenguaje, de la audición, por supuesto, y que incluso esto pudiera perjudicarle a largo plazo para desarrollar algún tipo de otitis media crónica, incluso con otra derivación que pudiera incluso carcomer un poco de estos huesitos, la cadena de los huesitos. Esto que dices es muy importante porque el tratar a tiempo una otitis disminuye muchísimo las posibilidades de tener complicaciones como las que estás comentando, ¿no? Yo creo que la más importante es perder la audición, sí, ¿okay? Porque es perder la audición de manera irreversible. Exacto. Y ahí cuando nos llegan así, pues tenemos que adaptar algún aparatito auditivo o algún sistema de conducción ósea, ¿okay? Pero pues, tenemos que evitar eso, ¿no? Porque las otitis tratadas a tiempo son reversibles, sí, ¿okay? Y no dejan secuelas, ¿de acuerdo? Entonces eso es bien importante. Si ustedes tienen en casa niños que tienen dolor de oído, se agarran mucho las orejitas, fiebre, irritabilidad, o ya están más grandecitos y le están diciendo que no escuchan bien o que le está doliendo el oído, o ya el caso de que ya salió pus o sangre por el oído, no lo dejen pasar, acudan con el especialista indicado para que reciban el tratamiento y no haya secuelas. ¿Algo que quieras comentar, Diana, sobre esto? No, pues ahora sí que nada más agradecerte la invitación, Pepe, y saber que, bueno, pues estoy a tus órdenes, a sus órdenes. Me encuentran en redes como doctoradiana.torrino y, bueno, pues aquí estamos para la siguiente. Ahí lo tienen, pues muchas gracias, Diana. Espero que les haya gustado, es un tema muy interesante y nos vemos en el siguiente.